Yo he estado con la tentación, cuando tuve la tentación y el sentir de estar compartiendo sobre la paternidad, sobre nuestro Dios Padre, y sobre todo, amado, porque en la medida en que nosotros conocemos a Dios, aprendemos a ser padres. Y saben, no es solamente ser padres físicos, sino padres espirituales, ¿cierto? Hay gente, por ejemplo, el pastor Iván, nuestro pastor, él no ha tenido hijos biológicos, pero tiene muchos hijos espirituales. Y saben, el mismo principio que se utiliza para levantar hijos espirituales, o mejor, hijos biológicos, es el mismo principio para levantar hijos espirituales, el mismo amor, la misma dedicación, a veces los mismos dolores, ¿cierto? A veces las mismas desilusiones, que cuando uno está levantando hijos en la carne. Entonces todos estos principios se aplican. Pero ¿cómo aprendemos nosotros? Viendo a nuestro Padre Celestial. Usualmente, cuando tú eres padre, ¿qué modelo repites? Número uno, el que recibiste. Así como fue tu padre contigo, es el mismo modelo con el que tú vas a replicar para tus hijos, usualmente. A veces sucede algo diferente. Mi papá fue así conmigo, pero yo no voy a ser así con mis hijos. Por ejemplo, si tuviste un padre ausente, entonces quieres ser un padre muy presente en cada una de las cosas de tus hijos y quieres estar en cada cosa y te vuelve, mientras que tu padre fue alguien distante, ausente, de pronto tú quieres ser un padre que esté ahí y terminas hasta controlando. Es otro extremo de esa paternidad o de ese rol. Y vamos de un extremo a otro, pero ¿por qué? Porque primero estamos replicando lo natural, ¿cierto? Segundo, comenzamos a replicar incluso lo que vemos, ¿no? Yo he visto que el amigo mío es así con los hijos y los hijos le están funcionando. Él cuando él los ve que están funcionando, le da otro pan y los pelados se aquietan. Entonces comenzamos a replicar a veces modelos que tenemos cerca. Y vuelvo y digo, son modelos humanos, carnales, que tienen sus consecuencias, pero el mejor modelo para que nosotros podamos ejercer la paternidad, y cuando estoy hablando de paternidad, estoy hablando tanto de papá como de mamá, es mirar a Dios. Cuando lo miramos a Él, aprendemos de Él. Y por eso, aunque les hablé de unos principios el domingo pasado, hoy quiero hablarles del Padre Dios. ¿Saben una cosa? Para mí, estaba recordando ahora, este es un tema difícil, porque yo siempre me he sentido con un gran faltante o dificultad para administrar este tema. Para mí, yo veo a Dios y es mi Dios, pero a veces me cuesta trabajo entender que Él también es mi Padre. Y han habido momentos de mi vida donde Él como Padre se ha manifestado y yo lo he sentido, lo he palpado. Por ejemplo, usted sabe, creo que lo he contado varias veces, el día cuando Milena y yo nos íbamos a casar, hay algo que, por ejemplo, usted sabe, la fiesta, y quiero contarles a los que tienen hijos, usualmente funciona así, la fiesta, el matrimonio y todas esas cosas corren por cuenta de ¿quién? De los papás de la novia. Pero la luna de miel usualmente corre por cuenta de ¿quién? Del papá del novio. Usualmente es así, ¿cierto? Y bueno, cuando Milena y yo nos íbamos a casar, efectivamente doña Nelly y don Eliezer, eso se bajaron con lo que se necesitaba para la ceremonia, para todo lo que fue la cena, la comida y todas esas cosas. Hay una anécdota de que esa época doña Nelly y don Eliezer todavía no estaban dando sus pasitos, y resulta que para la cena ella pidió unas cajas de vino, ¿cierto? ¿Te acuerdas, no? Y era casillero del diablo, y la ceremonia era en la iglesia. Y Milena y yo cuando champaña, eso, pero se llamaba así. Y Milena y yo nos quedamos mirando
y no dijimos nada, porque eso lo estaban organizando ellos con mucho amor, de esas cosas. Y de pronto un día, yo recuerdo que doña Nelly llegó como frustrada porque la persona que le iba a traer el casillero del diablo, las cosas, no les cumplió. Que hay otra que no sé qué cosa, y Milena y yo nos alegramos, porque bueno, nadie quiere, a uno religioso no quiere tener al diablo invitado en su matrimonio. Entonces, hasta esas pequeñas cosas Dios aparece. Y yo quiero decirte, para la luna de miel, Milena y yo nos casamos civilmente antes de la ceremonia, y ese día yo estaba un poco frustrado porque resulta que yo tenía unos Pacho, mira, yo también estaba orando, yo no sé qué regalarte, y si es dinero o algo que ustedes necesiten, pero yo estaba pensando, y le vamos a regalar 3 noches en el Decamerón de Santa Marta. Y miren, yo no quedaba, Señor, la luna de miel apareció. Entonces, yo entendí, amados, que mi Padre había aparecido para proveer. Ese es nuestro Padre, ¿cierto? Él aparece en el momento a veces que menos esperamos y se manifiesta. Ahora, yo quiero utilizar como fundamento el Salmo 103 para esta enseñanza esta mañana. Dice lo siguiente, versículos 13 en adelante. El Señor es como un padre con sus hijos. Mire esto, hermano, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Ya lo encontró? 103, Salmo 103, versículo 13. Dice, el Señor, ya esa es la Biblia que te dije, tiene salmos también, o te puedes buscarlo también, ¿oíste? Salmo 103, versículo 13 en adelante. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparece como si nunca hubiéramos estado ahí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos y de los que son fieles a su pacto y de los que obedecen sus mandamientos. Voy a dejar hasta ahí. Entonces, fíjese usted, este salmo, como dice en el encabezamiento, es un salmo que escribió David. Salmo de David, lo escribió David, o su cobertura y todas esas cosas. David estaba recibiendo o entendía la revelación de quién era él. Usted sabe, el Salmo 23 también lo escribió él. El Señor es mi pastor. Y ahora él nos comparte otra revelación de quién era Dios, ¿cierto? Y él dice, es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Mira, Dios había estado en las batallas de David, en las luchas de David, cuando lo persiguieron, cuando lo querían matar. Dios estuvo ahí con David. Pero él, en este momento, está diciendo, él es como un padre con sus hijos. Y esa es la revelación que nosotros en esta mañana quisiéramos que tú te llevaras, que Él es nuestro Padre. Dice la Escritura también, aun cuando mi padre y mi madre me fallaren con todo, o me faltaren con todo lo que va, me recogerá. Esa palabra fallaren también es faltaren o fallaren, y dice también todo lo contrario en el original, Jehová no te fallará como Padre. ¿Me entiendes? Entonces, cuando a veces nos hemos sentido, o cuando hemos sido abandonados, o cuando en algún momento, por ejemplo, los que no tuvieron la oportunidad de conocer a su papá, o su papá fue una persona ausente. Hay dos formas de ser ausente.
ausente que no está ni en la casa, y a veces ausente que está en la casa, pero que tú no cuentas con él, ni hablas con él, ni te relacionas con él, o él está metido en sus temas. Pero con todo eso, Jehová está aquí. Él está pendiente. Mateo me estaba compartiendo que él asistió allá en la iglesia de comunidades en Francia. Las reuniones las tienen los sábados. Y él, bueno, eso es en París, apenas acaba de llegar a Sergi, entonces no se pudo trasladar, pero él se conectó y él dice que de las cosas que entendió estaban hablando de cómo el amor de Dios se manifestó al pueblo de Israel a través del fuego y de la nube. O sea, manifestaciones del cuidado, de la protección, de la compasión de Dios por sus hijos. Y ¿saben? Hay formas en las cuales Dios nos muestra su compasión y su ternura, cuidándonos, ¿cierto? Y lo mismo tiene que pasar, como aterrizando el tema, lo mismo tiene que pasar de nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Expresarles nuestra ternura también. A veces los padres, sobre todo en el tema, en el contexto machista de la costa, y bueno, en todos lados hay algún tipo de machismo. Entonces, los varones no queremos besar a los varones, o sea, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se me va a volver homosexual. ¿Entiendes? Eso de estar abrazando, ¿eh? Y resulta que los hijos necesitan esa expresión de ternura, de compasión y de amor. ¿Entiendes? Un hijo no se te va a torcer ni se te va a voltear porque tú lo abraces, porque tú beses a tu hijo, porque lo beses. No, al contrario, él va a sentir el verdadero y el amor correcto que tiene que recibir de un varón, de su padre. Amén. Entonces, tenemos que romper esos esquemas. Si no lo hacías, pues es tiempo de comenzar a hacerlo. Nosotros, con Juan, hemos tenido como algunas dificultades porque creemos que tiene que ver con el tema bueno, usted sabe, él nació y a él lo separaron de Milena y de nosotros por el tema de que tenía que estar en una incubadora. Entonces, a veces creemos que tiene que ver algo con eso. Solamente tiempo despuesito, como a los 3-4 días, fue que Milena pidió para que la dejaran poner en el... ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? Al mes. No, pero cuando él estaba todavía puro sacarte de la incubadora, al mes, para ponértelo en el pecho y todas esas cosas. Entonces, a veces esa fracción de tiempo, a veces creemos que de alguna manera hicieron de él, creemos que a veces él es medio seco, él no es tan expresivo como Mateo. Entonces, eso para abrazarlo, yo tengo que abrazarlo y él se queda así como un palo y uno lo besa y quiere como salir viendo, pero aún así nosotros seguimos haciéndolo. Seguimos besándolo, seguimos abrazándolo, la mamá y yo, para que él se sienta amado. Entonces, en esta porción vemos esa revelación del Padre que tiene David, que está teniendo David. Ahora, hay algunas características de Dios Padre, algunas de las que yo quiero hablar de manera rápida, algunas, porque algunas están como condensadas. Número 1, un padre es el que genera, el que produce, el que inicia una generación. Número 2, el Padre Dios es eterno, es una característica de nuestro Dios Padre. Otra característica es que el Padre Dios es omnisciente, el Padre Dios es omnipresente, el Padre Dios es omnipotente, el Padre Dios es amor. Entonces vamos a ir mirando algunas de rapidez. Ahí, como usted puede ver, dice, un padre es el que genera, produce, inicia una generación. Ahora, si usted se va de pronto a detallar la foto esa que tenemos ahí está Juan Pablo Ángel, un futbolista colombiano, famoso, jugó en Inglaterra y en River Plate, y este es su hijo. Y ahí está él lanzándolo. El hijo ya juega en el Nacional, acá en Medellín. Entonces, cómo él fortalece a su hijo, incluso él tiene como una función administrativa dentro del Atlético Nacional, como asesor, algo así. Entonces, él está ahí pendiente
de su hijo. La gente lo identifica, ese es el hijo de Juan Pablo Ángel. Allá en la otra esquina está, usted sabe, Juan Pablo Montoya, creo que se llama Sebastián el hijo. Y ya el pelado es un teso, está caminando para la Fórmula 1 y los dos corren, ¿me entiendes? ¿Cómo él ha logrado impactar a su hijo? ¿Cierto? Lo ha lanzado, la gente lo identifica, mira, ese es el hijo de Juan Pablo Montoya. Ahí en la mitad está Oscar Córdoba. Y esta es otra cosa como llamativa. Oscar Córdoba, yo no sé si él tuvo hijos varones, pero esa es su hija. Y su hija es portera también de fútbol. Entonces, como él también ha incentivado, respalda, protege y lanza y aconseja a su hija también en el fútbol. Entonces, un padre genera, produce, inicia una generación, en el caso de ellos, de deportistas, ¿cierto? En otros casos, tiene que ver con música, ¿cierto? Que los hijos comienzan a cantar porque ven a su papá. Bueno, ahora están dando la serie de Vicente Fernández. Bueno, nosotros sabemos que el hijo, el que llaman el potrillo, en mi gusto, para mi gusto, es mejor cantante que el papá. Pero el papá fue el que inició la dinastía de los Fernández, le dio un nombre y todo eso. Creo que también aún el hijo de Alejandro Fernández ya está cantando también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van generando un linaje, una herencia, un legado de músicos, de cantantes y todas esas cosas? Nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis, en capítulo 1, versículo 26. Estoy hablando de cosas seculares, pero aterrizando un poquito el tema, en el caso mío, pues yo me siento muy orgulloso de ver a Mateo, que Mateo predica mejor que yo. Yo sé que él predica mejor que yo. Y vemos a Juan David, él está con el tema de la música. Yo siempre he dicho, él afina mejor que yo, tiene mejor oído musical que nosotros. Y ahí va él, ¿me entiendes? Entonces uno comienza a generar, a iniciar una generación de ministros de lo que somos nosotros. Qué bonito es. Un momento que yo dije, cuando me reunía con mis compañeros abogados, muchos de ellos, sus hijos son abogados, y qué chévere porque ellos lo lanzan, como estamos hablando el domingo pasado, lanzan, qué bueno que los envían a los juzgados y todas esas cosas, y los reemplazan y se actualizan a través de sus hijos, ¿cierto? Pero bueno, en el caso mío, mis hijos no escogieron el derecho, pero me siento todavía más honrado, y tampoco escogieron economía como la mamá, pero nosotros nos sentimos honrados que lo que han aprendido de niños en la casa, que es el tema de temer a Dios, aprender de Dios, eso, ellos van años luz de nosotros dos. Ellos en muchas cosas, incluso profesionalmente, cuando estudios universitarios, mi esposo, usted sabe, terminó su posgrado, tiene su posgrado en recursos humanos y yo tengo un posgrado en seguridad social, pero nosotros estudiamos aquí en Cartagena, nosotros no salimos de aquí, y ya Mateo ya ha ido más lejos que nosotros. Entonces qué bueno qué bueno que los hijos de uno pueden ir más allá de donde uno llega. En mi casa yo me entiendo el inglés, usted sabe, mi esposa habla inglés, pero ya Mateo no solamente habla el inglés, ¿me entiende?, sino ya está en otro idioma. Y Juan David también. Entonces qué bueno que uno inicia cosas y que los hijos comienzan a superarnos a uno, ¿cierto? Esa es la gloria nuestra, que nuestros hijos nos superen en lo que nosotros hacemos, ¿me entienden? Que de pronto no alcanzamos a ser, por ejemplo en el caso mío, el abogado exitoso, pero los hijos están caminando en otras cosas y van a generar muchas más cosas de las que nosotros pudimos generar. ¿Okay? Dice Génesis 1, versículo 26-27. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos. Dios genera, Dios hace. Había, tú sabes, anteriormente está toda la creación, pero en este versículo dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Nosotros generamos, Dios nos generó, nos hizo a su imagen. Por eso las limitaciones que nosotros tenemos es porque nosotros nos las hemos puesto mentalmente.
No, yo no puedo, yo no sé, yo no voy a hacer, yo nunca voy a... Nosotros nos ponemos esa limitación, porque Dios nos hizo a su imagen y Él todo lo puede, todo puede alcanzarlo. Por un versículo que dice en el Nuevo Testamento, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Dios nos ha dado la capacidad para ir más allá. Y si nosotros le creemos a Dios, podemos ir más allá de lo que nos imaginamos. Pero el tema es que nosotros nos colocamos limitaciones. No es que yo nací aquí, no es que yo no tuve estudios, no es que yo no pude. No, nosotros nos colocamos limitaciones. Podemos ir más allá en Dios. Entonces, voy a contarle, usted sabe que yo tengo el tema de la apnea del sueño. Ahora, pues no se percibe, creo yo, mucho, pero en la época en que yo estuve en la en el posgrado, yo no me podía sentar, porque de una vez yo me sentaba y yo me dormía, porque la mía tiene ese tema de que uno no duerme en la noche y donde llega uno se está durmiendo. Y me decía Miguel Paredes, me decía, pastor, usted pudo hacer un posgrado con ese problema de la apnea. ¿Cómo hacía usted si todas sus clases eran una mañana hasta las 2, 3 de la tarde? Para concentrarse. Me tocaba pararme, una dosis de café, un termo de pararme, porque efectivamente yo medio me sentaba y comenzaba, entonces tenía que parar para poder atender, y en las noches estudiar y todo eso. Entonces, ¿cómo pude? Yo soy Superman. No, amado, tenemos un Dios que nos ayuda, que todo nos dice que todo lo podemos, aún esas limitaciones que tenemos para estudiar, para aprender cosas. En Dios podemos. Quiero contarte otra cosa con el tema de la enseñanza. En algún momento yo fui profesor universitario y la primera clase mía fue lo más aburrido. No podía coordinar ideas, no contaban con videobeam ni nada de esas cosas. Amados, ¿y sabe qué? Yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué fracaso del profesor? Enséñame. Y el Señor me dijo, así como tú predicas, la misma metodología utiliza para enseñar el derecho. Entonces yo cogí esa época daba derecho laboral, y yo cogía artículo por artículo, así como enseñó la Biblia, de la desmenuzaba. Lean el artículo tal, y comenzaba, y yo comenzaba a explicar. Y esas eran mis clases. ¿Me entiendes? Entonces, Dios puede darte la destreza. Si tú se lo pides y si tú crees que Él puede ayudarte en eso que te consideras limitado, Dios puede ayudarte. Para que comiences a generar cosas, para que comiences a establecer un legado. ¿Me entiendes? Para que tus hijos vean en ti que se puede esforzar uno. Que tú eres, por el caso, yo lo digo, el caso, usted ve a mi nena, usted sabe, ella es una hormiguita trabajando. ¿Y de quién aprendió todo eso? De la mamá. Y pues también trabaja, ustedes han visto a ellos cómo son. ¿Me entiendes? El testimonio, reproducir, el estilo, la capacidad de trabajo, de rendir, todas esas cosas. Entonces, podemos generar en nuestros hijos, así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, nosotros podemos replicar o replicamos. Desafortunadamente a veces lo malo también en nuestros hijos si no cuidamos eso. Vamos a replicar en ellos. Es algo que Dios nos ha dado. Ahora, a muchos nos toca comenzar a forjar nuestra historia para nuestros hijos. ¡Qué chévere cuando, por ejemplo, me hubiera gustado a mí, en mi caso, que mi papá hubiera sido abogado y que mi papá, yo comencé a estudiar y que mi papá me presentara, que mi papá me lanzara como abogado. Mira, ese es el hijo del abogado. Pero en mi caso no fue así. Me tocó comenzar de cero, esas cosas. Pero muchas cosas que tú comienzas, que de pronto no ves el fruto, la van a ver tus hijos. Y si de pronto tus hijos no, de pronto tus nietos. En este tema lo hemos visto, en esta situación con Mateo, la persona que lo recibieron allá en Chicago, lo recibieron porque era hijo nuestro.
Y la noche que estuve allá fue hablándole a él de cómo Dios ministró la vida de ellos a través de nosotros, y contándole historia. ¿Me entiendes? Qué bueno, porque dejaste un legado que ahora le abre camino a tus hijos. Para mí a veces es difícil entender cómo hay gente que solamente se preocupa por su ahora y no se preocupa por dejar un legado para sus hijos, para formar cosas para los hijos. ¿Se acuerdan el versículo que yo les leí el domingo pasado? Que dice Pablo que los hijos no deben reunir riqueza o acumular para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Cierto? Nosotros formamos cosas para nosotros, de legado, un nombre. Tal vez hay gente que no puede dejar, creo que nosotros no vamos a hablarla, pero les dejamos a nuestros hijos, en este momento, pero les dejamos a nuestros hijos un legado de estudio, de disciplina, de esforzarnos, de testimonio. Entonces hay cosas que podemos impartir en nuestros hijos para que nuestros hijos y sus hogares sean mejores que los que nosotros tuvimos. Eso es un legado, eso es generar un legado. Ahora, ya estamos hablando de padres biológicos, pero también pasa con los hijos adoptivos. Hay personas que no tuvieron un hogar, que no tuvieron un padre, que no tuvieron una madre, y se conocen muchos casos en que alguien lo adoptó, lo recibió, le dio la oportunidad de estudiar, y a veces podemos, y sabe, el mejor lugar para hacer esto es la iglesia. Que usted adopte a alguien, ¿me entiendes? Que lo ve como medio solito y lo agarra, no le va a decir, yo quiero ser tu papá, no, pero hay cosas con las que uno comienza a, por eso dentro de las iglesias se habla mucho del padre espiritual, porque es aquel que coge a otro y le enseña, está pendiente de su hijo. Oye, ¿estás orando esta semana? Ora por él. Estoy orando por ti, Lady, para que esta semana te portes bien, y no sé, ¿cómo te portaste, Lady? ¿Cómo estás tratando a Jorge? Eso hace un padre o una madre espiritual, ¿cierto? O al revés, Jorge, ¿cómo se está portando Lady? No, pastor, ella se está portando bien. Entonces, ese tipo de cuidado, como Dios lo tiene con nosotros. Aprendemos en el tema de la paternidad, que Dios siempre nos inicia y nos da. Entonces, aprovechemos que estamos aprendiendo de Dios esto para que podamos replicarlo en otros. No voy a tener un punto. Una cosa que usted sabe, Dios es amor. Eso creo que es un concepto que todo el mundo sabe. Pero hay una diferencia en que Dios es amor y Dios tiene amor. Por ejemplo, lo que dice la Biblia y lo que aprendemos es que no es que Dios tenga amor. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice, ¿cierto? Es una canción de niños. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Usted sabe, está al final. No es el Evangelio, es la carta según el apóstol Juan, capítulo 4. Voy a leerlo desde 7 y 8. Dice, pero se lo voy a buscar Romanos también, Romanos 5, 8 ahí para. Dice en esta versión: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Pastor, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, voy a explicártelo en mis palabras. Por ejemplo, yo puedo tener amor por mi esposa, pero hay muchas cosas que yo hago con mi esposa, para mi esposa o por mi esposa, que no son muy amorosas. ¿Sí me van a entender? No, pero yo la amo. Yo tengo amor. Pero en cambio Dios, todo lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos, aunque no estemos de acuerdo, lo hace porque nos ama.
Esa es la diferencia. Todo lo que Dios, de pronto uno le grita a la esposa o es fuerte con ella, eso no es precisamente un acto de amor. Como salen en las propagandas, no, es que te lo dije porque te amo. Eso no es un acto de amor en uno. Pero en Dios, cuando nos reprende, cuando nos llama la atención, incluso dice en Hebreos capítulo 12, el versículo, porque nos ama, nos disciplina. Ay, yo no entiendo, si Dios verdaderamente me amara, ¿por qué no me ha dado un BMW? Porque Dios sabe que si me da un BMW, eso es un problema más. Yo no tengo ni siquiera para comprarle las, ¿cómo se llama? Las bujías, ni una correa, y si se me daña, o sea, no voy a tener. Entonces Dios por eso no me da un BMW. Dios me da lo que yo puedo manejar y lo que me puede decir a mí para mí y mi familia. Que me puede regalarme un BMW, sí me puede regalar, sí, claro. Y si alguno está sintiendo regalármelo, amado, sea libre, yo lo recibo con mucha humildad. Pero sí me hago, todo lo que Dios hace es porque nos ama. Esa es la diferencia entre cualquiera que tiene amor. Usted, por ejemplo, voy a poner utilizamos Pedro ama a su esposa y a sus hijos, pero él, a pesar de que tiene amor por su familia, habrán actos que no son muy amorosos, porque él tiene amor, pero él no es amor. En cambio, Dios sí, todo lo que Dios hace es porque Él es amor, ¿cierto? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender y recibir de Dios. No, por eso no podemos ponernos a pelear con Dios. ¿Y por qué si tú? ¿Y por qué? Amado, Él es amor. Por algo será que Dios permitió esto, por algo Dios me mandó esto, por algo, porque me ama. Sí, nosotros nos ponemos a pelear con Él. Eso tiene que ver con otra característica de la que voy a hablar más adelante. Ahora, Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Una forma de ver que Dios es amor es que, imagínate, alguien que tiene amor y vea que alguien se porta mal, déjalo que se reviente solo, pero no. También es amor que envió a su Hijo unigénito y lo sacrificó por nosotros. Eso hace a alguien que es amor, en su esencia, en lo que es. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. A veces nosotros decimos, bueno, eso por maldad. No, Dios no tiene eso. Es que Dios me quería. Ese es el concepto equivocado que tenemos. En su esencia de Dios, que es amor, hace cosas, permite cosas que nosotros no lo entendemos como amoroso, pero en su esencia, porque Él es amor, es un acto de amor. Es un acto de amor. Hebreos capítulo 12, bueno, yo se lo parafraseo. Hebreos capítulo 12. Y este es precisamente un tema que no nos gusta, porque nosotros creemos que si Dios es amor, tiene que darnos todo lo que pedimos, todo lo que queremos, cuando queremos. Y no es así. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11 dice: ¿acaso olvidamos las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe como hijos. Entonces, Dios nos corrige porque nos ama. Hay una cosa, Dios nos ama y el amor no es controlador. Por eso nos da libertad, pero nos corrige. ¿Sí me va a entender? O sea, Dios me ama y allá va Pacho otra vez, va a meterse acá en el lugar. Y se metió en el lugar, Pacho se metió en el lugar donde no debía y me corrige. Ese no es el lugar tuyo.
Pero diferencia con el control. Pacho va para atrás, para allá al lugar, mete su mano, lo agarra de los pelos y lo devuelve. Dios no es controlador. Dios nos ama y por eso nos ha dado la libertad. Y la libertad para que entendamos que lo que Él nos pide es porque nos ama. Por ejemplo, yo les he dicho el tema de los mandamientos. Dios dice, no adulterarás. Dice Dios, ¿por qué tiene que prohibirme que yo tenga una relación extra? ¿Por qué? Si me amara, pudiera tener todas las mujeres que yo quisiera. No, porque me ama. Me dice, ten un hogar y cuida tu hogar. Respeta a tu esposa, respeta a tus hijos. Sé fiel a tu hogar. Porque me ama. Porque me ama a mis hijos. Porque me ama a mi familia. Y me da directrices. ¿Cierto? Entonces, cuando yo falto a un mandamiento, a una ordenanza que Dios estableció por amor, estoy fallándole a la persona que más me ama. Por eso es que me debe doler cuando yo peco. En una época brincaba enseguida el miércoles, yo voy para el infierno, ahora me voy a condenar. Ya el tema no es la condenación, que sí es cierta, sino es que la persona que más me amó, la persona que me puso un límite porque me amaba, le fallé. Vulneré el límite de amor que Él me había dado. Entonces, Dios es amor. Nos disciplina porque nos ama. Ahora, el amor no es débil. A veces creemos que porque nos ama tenemos que permitir todo. No, porque nos ama. Por ejemplo, cuando Mateo estaba pequeño y él iba a meter el dedo en el switch. No. ¿Me entiendes? Yo no le podía permitir todo. Porque lo amo. ¿Me entiendes? No, porque lo amo, lo voy a dejar que meta el dedo. ¿Cómo lo voy a regañar? No. Tengo que decirle no. Y así ha sido en todo el proceso de la enseñanza, de la crianza. Hay veces que la mamá lo regaña porque los ama. Y precisamente porque quiere mejores hijos. En el caso mío también, ¿cierto? Porque queremos mejores hijos. Y a veces nos toca ser radicales y fuertes para formarlos. Pero a veces nuestros propios temores. ¿Se acuerdan del domingo pasado que yo les decía que la mano del valiente es la que lanza a los hijos? Y a veces no somos esa mano valiente, sino nos llenamos de temor. Es que si le digo muy fuerte se va a resentir. Es que si me dice, y es que si se molesta, yo tengo que decírselo. Porque es la mano del valiente, la actitud valiente para poder lanzar al destino de nuestros hijos. Hemos dicho el tema del temor, ¿cierto? Y por ejemplo, yo una situación que pasó, usted sabe, en estos días cuando Mateo estaba ahí en el counter, le pidieron unos papeles para los etiquetes y le preguntaban algo y yo contestaba. ¿Y dónde está? ¿Y ese cuál es? Y sí, profesor. Y mi nena me dice, mijo, déjalo. O sea, ya un tipo que se va para Francia solo y yo todavía contestando por él. Y sí, los nervios, yo quería controlar la situación y es cierto, amado, ¿cómo decirlo? La ansiedad y los nervios de Milena y los míos es porque no podemos, y queremos que él llegue bien, ¿cierto? Cuando ya supimos que llegó a la ciudad universitaria, los dos descansamos. Pero quisiéramos estar en todo el vuelo, pero sabemos que no debemos. Es parte de su formación, ¿cierto? Entonces, si yo soy débil, bueno, vimos el caso de alguien que hizo eso. Yo lo voy a acompañar hasta allá, hay alguien que lo iba a acompañar hasta la universidad. No, déjalo, suéltalo, lánzalo. El amor no es débil. Bueno, otra cosa es que el Padre Dios es eterno, y lo vimos en la cita esa del Salmo que leímos, que nos dice que somos como flores, como hierba, y hasta llega un momento en que nadie sabe que existimos sobre la faz de la tierra, nosotros, pero Dios no. Dios es eterno. Eterno significa
perpetuo, que no tiene principio ni tiene fin. Y la Biblia nos enseña acerca de la eternidad. Por ejemplo, nos dice que Él habita en la eternidad. Él se mueve en la eternidad. Por eso, todo lo sabe, todo lo puede. Está conectado con las otras características de las que voy a hablar así muy rápido. Todo lo sabe y todo lo puede porque Él es eterno. Él sabe lo que había antes y Él sabe lo que habrá en el futuro. Pero, ¿y eso qué nos dice de nosotros? Bueno, todo lo contrario, que nosotros somos limitados como padres. Hay cosas donde yo no puedo llegar a mis hijos. Por ejemplo, en este momento de mi vida, mi papá tiene como 7 años de muerte, más o menos, 6, 7 años de muerte. ¿Me entiendes? Hay un momento en que la muerte ya nos distancia de los hijos. ¿Me entiendes? Pero en cambio Dios no, porque como Él no tiene la limitación de la muerte, Él lo está haciendo. Incluso me muero yo y Dios todavía sigue siendo Dios y moviéndose en la eternidad. Entonces, con mucha más razón, podemos confiar en Dios, en que Dios quiere lo bueno para nosotros, nos ama y nos puede dirigir en el futuro. Él conoce el futuro. Entonces me debo dejar dirigir por Él. Y vuelvo y digo, y eso muestra algo totalmente contrario a nosotros, que somos limitados porque no somos eternos. Hay un lapso de tiempo en que vamos a estar sobre la tierra y por eso tenemos que, para poder crear un linaje, tenemos que sembrar en nuestros hijos. Porque somos limitados, no somos eternos, no vamos a estar aquí toda la vida. ¿Me entiendes? Voy a decir algo con mucho respeto. Es el gran temor de la persona que nace con un hijo que tiene problemas, síndrome de Down, o sordera, o ceguera, ¿me entiendes? El gran temor es que uno sabe que no es eterno. Y uno dice, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Pero tenemos una promesa, que aunque padre o madre faltare, abandonare, Jehová nos recogerá. Y tenemos un ejemplo con este chico que estuvo aquí, ¿se acuerdan? Carlos, ciego. Cómo Dios lo ha ayudado a salir adelante. ¿Me entiendes? Entonces Dios está ahí, tiene mejor cuidado de nosotros del que nosotros pudiéramos tener de nuestros hijos. Dice en el Salmo, el Señor dice, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo eso en Juan 8:58. O sea, en la deidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, que son una deidad, han estado desde el principio, están y se estarán en el final. También son eternos. Esa característica de la eternidad la tienen los tres. Aunque solo se nos reveló al Hijo cuando Jesús estuvo sobre la tierra, pero ellos han existido. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya Él era, ¿cierto? Entonces, como le estoy diciendo, podemos confiar en Él, podemos creer en Él. Su amor no tiene límites, ¿cierto? Dice Juan también, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre ha existido. Él es eterno. Romanos 1:20 nos dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de su creación. Ahí podemos ver cómo Él está en todo lo que hacemos y somos, que es diferente a una tendencia que es el panteísmo. Eso es una cosa diferente. Ahora, porque Él es eterno, podemos ver que Él es omnipresente. O sea, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso estamos aquí predicando y Dios está aquí. Pero en la iglesia del pastor Alberto, también al mismo tiempo Él está allí. Y en la iglesia de Francia, donde Mateo estuvo esta mañana, también Dios estaba allá. Un paréntesis también ahí rapidito. Ustedes han visto el video que cuando van a traer la ofrenda comienzan a bailar y el tipo da vuelta y uno lo ve como jocoso. ¿Sí lo han visto? Y uno se ríe y no sé qué cosa. Y Mateo me dice, nos estaba contando esta mañana, que así es en las iglesias africanas que están en Francia.
Nos está diciendo, papi, se tiran unos pases más raros y comienzan a bailar más raros. Cosas culturales. Uno ve los videos y no comprende. Y me decía Mateo, yo me estaba riendo. Y ellos como que creían que yo me estaba burlando. Y yo me estaba riendo porque me acordaba del video. Que en realidad, que van a traer sus ofrendas y comienzan a bailar. Y que en algún momento comienzan a hacer todos sus pases. Una expresión. Bueno, pero el punto es que ahora ya, al mismo tiempo, Dios está. ¿Cierto? Y una característica que los padres no tenemos. La única forma en que podemos trascender en la vida de los hijos es a través de los principios y de las cosas que les enseñamos. ¿Cierto? Mi papá está muerto, pero ya le dije, y hay veces que hay gente que me ve en la forma que camino y dice, mira, igualito al papá. El papá caminaba así igual. ¿Me entiendes? Cosas en las que nosotros trascendemos o podemos trascender a través de las cosas de nuestros hijos, ¿cierto? La forma en que me siento, las manías, tienen que ver con mis padres, que yo las heredé, las aprendí. ¿Me entiendes? Ahora, son cosas naturales, pero lo importante son las cosas espirituales, los valores que tú enseñas. No, mi papá me enseñó que yo no me puedo quedar con el vuelto ajeno. Mi papá me enseñó que no puedo mentir. ¿Me entiendes? En esas cosas podemos estar presentes en las próximas generaciones. Ahora, vuelvo y digo, Dios sí es omnipresente. Hay otra cosa que me gusta enseñar. Dios es omnipresente, puede estar al mismo tiempo en todo lugar. El diablo no. El diablo no es omnipresente. Diferente es que está el diablo y están sus demonios. Los demonios sí. O sea, un demonio está por allá y el otro demonio está por otro lado molestando. Pero el diablo en sí no es omnipresente. Pero Dios sí. Es el único ser que tiene la capacidad de estar en diferentes lugares al mismo tiempo. También en dimensiones. Por ejemplo, Él puede estar en mi corazón. Vamos a poner que mi corazón tenga, yo no sé si es así, pero tiene 10 centímetros, 15 centímetros. Puede estar en mi corazón, pero también puede estar en una molécula pequeña al mismo tiempo. Él tiene la capacidad, pues es omnipresente. Ahora, eso está conectado con la siguiente: Él es omnipotente. O sea, omni es todo, y potente, bueno, poder. O sea, Él todo lo puede. Todo lo puede. Ese es nuestro Dios. Imagínate, es eterno, el tiempo no lo limita, ¿me entiendes? Por menos una petición que yo le dije, ¿será que Dios podrá? Claro, si es omnipotente. Y será que nuestras limitaciones, ¿cierto? Y lo que yo quiero con esto es que usted vea la dimensión del Padre que tiene, pero también sea consciente de las limitaciones que nosotros tenemos como papá. Yo todo no lo puedo. Bueno, Milena y yo estábamos compartiendo la limitación para sufragar todos los gastos de Mateo. O sea, nosotros financieramente no hubiéramos podido. Ahora, fíjate todo lo que hemos hecho, la tarjeta de crédito, la no sé qué cosa, mientras llega el dinero para pagar todo eso. Pero poder no lo tenemos. Pero todo lo que Mateo ha necesitado, lo ha sufragado el que sí lo puede todo, que es Dios. Incluso la posibilidad de que Milena tenga su tarjeta de crédito, yo tengo una tarjeta de crédito, y que tengamos un buen crédito, ¿quién lo dio? El Señor. Yo te quiero contar un testimonio. De pronto está mal testimonio, puede ser, lo voy a decir, pero yo tenía en la tarjeta de crédito, a uno le llega un extracto y le dice cuál es la capacidad que tiene la tarjeta de crédito. Yo tenía 3 millones de pesos de capacidad. Y el tiquete de Mateo costaba 3.400.000. Y queríamos comprarlo por el tema de que se estaba subiendo el dólar y no sabíamos en cuánto iba a quedar el tiquete ese. Entonces
yo cogí, en el nombre de Jesús, Señor Padre, ayúdame, y pasé mi tarjeta. Y yo cerraba los oídos porque yo estaba esperando que me contestara la transacción cancelada, o no se pudo, o decir que cuando de pronto me llega el pantallazo, compra aprobada, y cuando llega el voucher del tiquete de Mateo, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Un milagro. Dios todo lo puede, hasta puede abrir crédito donde no lo hay. Y pudimos comprar el tiquete de Mateo. Entonces, yo no lo puedo, no tengo la capacidad, pero Dios sí lo puede hacer. Y por eso, amado, si yo no soy omnipotente, ¿qué tengo que hacer como padre? Enseñarle a mis hijos que hay uno que sí todo lo puede. Mi amor, yo no tengo para comprártelo, pero oremos para que Dios lo provea. Amén. Entonces comenzamos a nuestros hijos a enseñarles a que Dios sí puede proveer. Y lo hemos visto en la vida de mis hijos. El Nintendo que quería, Dios lo proveyó, porque no tenía para comprarlo. Una bicicleta que él quería X cuando era niño, Dios hasta cosas. Yo recuerdo que Dios le hizo una promesa cuando estábamos de misioneros y estábamos bastante limitados. Y mi nena y yo vimos, Mateo ya nació, no creo que no había nacido, o estaba, ya nació, estaba, pero de besito. Y vimos un castillo, era como un castillo, y en la mitad, usted sabe, esa cosa con tela, donde usted lo mete, tiene los dos huecos. Entonces, él se podía voltear y jugar aquí, jugar allá, y armar. Y nosotros vimos el castillo y nos impactó en Preisman. Pero cuando nosotros vimos el precio, era exactamente lo que nosotros recibíamos mensualmente como soporte, o sea, no podíamos comprar. Pero Dios le dijo a mi nena que todo lo que él necesita, eso se aplica a la Dios, todo lo que él necesitara, Dios lo iba a suplir. Y antes de 15 días nos llegó ese castillo. Y cuando nosotros preguntamos, pero si nosotros no lo hemos comprado, un misionero sintió en su corazón regalarlo. Entonces el castillo llegó y nosotros lo armamos y nosotros ilusionados porque íbamos a ver a Mateo jugando en el bendito castillo. Y yo quiero contarle algo. Mateo nunca le gustó ni se metió ahí. Lo disfrutó Juan. Entonces, hay muchas cosas que uno aprende de eso, pero porque realmente el tema no era Mateo, porque Mateo en ese momento no entendía. El tema de fe éramos nosotros, que necesitábamos aprender a creer que Dios podía proveer lo que mis hijos necesitaban. Amén. Entonces, amado, Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnisciente, ¿qué significa? Que todo lo sabe. Él es consciente, todo lo sabe, Él conoce. ¿Será que Dios sabrá por la que estoy pasando? Dios lo sabe. Porque yo siento en mi corazón, Dios lo sabe. Y aún así me quiere ayudar. Me quiere ayudar para sostenerme, para proveer, para que yo pueda salir adelante. Ahora, ya para finalizar, con todo lo que yo he hablado, ¿qué me habló Dios? A mí, a ti particularmente. ¿Qué te ha hablado Dios de lo que yo he hablado? Tal vez, tal vez te ha pasado a ti, o te está pasando a ti como nos ha pasado a nosotros. Cada día entendemos lo limitado que nosotros somos. Y qué bueno, ¿sabes? Porque si entiendo mis limitaciones, sé que necesito del que todo lo puede. No estoy solo. No estoy solo. Dios está de mi lado. Y lo más importante, Él quiere ayudarme. Quiere sostenerme. Y quiere mostrarme su amor.
gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.